Ahora vamos a abrir la Biblia, vamos a buscar el libro de Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 6. Y dice así la palabra del Señor. Vamos a leer Juan el capítulo 6 en el versículo 27. Dice así: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este Dios señaló Dios el Padre. Amén. Después de estas palabras vamos entonces a orar y así vamos a postrarnos ante la presencia de Dios en oración. Oramos. Cariñoso Dios y Padre, te damos gracias en esta hermosa noche por la oportunidad que nos das de reunirnos para adorar y glorificar tu santo y bendito nombre. Gracias por tu palabra, gracias porque Cristo es el pan de vida y gracias, Señor, porque solamente a través de Él es por el cual nosotros podemos obtener la vida eterna. Perdona nuestros pecados. Te pedimos que tú nos salves a nosotros y salva también a nuestros seres queridos, a las personas que nos rodean. Pedimos por la salud del pastor Salomón, por la salud del bebé de la hermana Melba, por la salud de la hermana Damaris Rodríguez y por la salud de aquellos que están padeciendo quebrantos de salud. Tú les conoces por sus nombres y apellidos y conoces sus condiciones para que tú les sanes, Señor, conforme a tu divina y santa voluntad. Nuevamente dirígenos, reprende al maligno y sus malos ángeles que no tengan nada que ver con ninguno de nosotros, que sea tu Espíritu Santo que nos llene, que nos dé la sabiduría y la gracia para entender tu palabra, para obedecerla y para testificar de ella por precepto y ejemplo. Te lo pedimos en el bendito y glorioso nombre de Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Muy buenas noches tengan todos. Y estoy alegre también de estar nuevamente en esta plataforma compartiendo el mensaje de la palabra de nuestro Dios con nuestros amigos, amigas y hermanos y hermanas en Cristo que han venido en esta noche para escuchar una porción de sus palabras. El tema de hoy lleva por título Cristo y el maná. Cristo y el maná. Y dice así la palabra del Señor. Vamos a leer en Juan el capítulo 6, cuando Cristo les estaba hablando a los judíos y les decía estas célebres palabras acerca del pan de vida. Dice en el versículo 26, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis pan y os saciasteis. Así que Cristo nos muestra entonces a la humanidad donde muchos vienen para seguir a Cristo, pero no por realmente hambre y sed de la palabra, no porque realmente quieren estar con el Señor, sino porque quieren las ventajas temporales del Evangelio. Y así hay muchas personas que hoy en día también están siguiendo a Cristo, pero por conveniencia material. Nosotros debemos seguir a Cristo no por la conveniencia, no por el pan que perece, como dice la palabra en el versículo 27. Hay que trabajar, dice, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces dice el versículo 31, dicen ellos, nuestros padres comieron el maná en el desierto y como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Versículo 32 dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Dice el 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron,
Señor, danos siempre de este pan. Así que ahora él se identifica con el pan de vida, el pan del cielo, y él dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. Juan 6, versículo 35. Entonces, vamos a ver la comparación del maná con Cristo, porque él es el maná. Y dice la palabra del Señor que cuando Cristo habló en la comparación entre él y el maná, dice el Señor Jesús que él era mayor que ese pan. Así como dice la palabra del Señor en la Biblia, dice, yo soy el pan de vida, y dice en el versículo 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Así que Cristo vino para hacer la voluntad del Padre Celestial. Cristo se estaba identificando a sí mismo como un pan de un valor mayor, de un valor eternal, diferente al que comieron los padres que murieron. Ahora él dice que el que coma de ese pan jamás morirá. Vamos entonces a ver la comparación del maná. Y en primer lugar, el maná era de un sabor dulce. Vamos a ver Éxodo capítulo 16 en el versículo 31. Éxodo 16, versículo 31. Dice así la palabra de Dios. Y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro, blanco, y su sabor como hojuelas de miel. Amén. Era un pan dulce como la miel. Así es el evangelio de Cristo. Así es nuestro Salvador. Vamos a leer otras citas donde se comparan estos dichos suaves del Señor. Vamos a leer en el Salmo 19, en los versículos 9 y 10. Salmo 19, en los versículos 9 y 10, donde también habla del sabor dulce de la palabra de Dios, porque dice la Biblia que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios. Así que Salmo 19, versículo 9 dice, el temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Y dice, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Versículo 10, deseables son más que el oro y más que el mucho oro afinado. Dice, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. O sea que los juicios de Dios pueden ser dulces, pero ¿para quién son dulces los juicios de Dios? Para aquel que es perdonado. Por eso dice en primera de Juan, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Note que cuando Cristo nos defiende, entonces el resultado es más dulce que la miel, porque al final nos veremos absueltos, perdonados por la gracia de nuestro Señor. Debemos venir a Él con arrepentimiento. Debemos confesar nuestros pecados. La misma Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará la misericordia, la dulce misericordia de nuestro Dios. Los dichos del Señor son suaves. En Proverbios, el capítulo 16, vamos a leer Proverbios, el capítulo 16 y el versículo 24. Proverbios 16, versículo 24, habla también de la dulce palabra de nuestro Dios. Y dice así, panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. La palabra de Dios es nuestra medicina. Cristo es nuestra medicina. Cristo es la palabra viva. En Juan 1, el versículo 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, dice la palabra. La palabra verbo viene de la palabra griega logos, que significa palabra, pero Jesús no es un sustantivo, como decía un intérprete, un cantautor. Jesús es un verbo. Y nosotros debemos seguir a nuestro Salvador, seguir lo que dice su palabra, seguir en su dulzura, cumplir fielmente su voluntad para que tengamos la dulzura de Cristo en el alma y en el corazón. Así es el maná es dulce y el que lo come va a disfrutar de la dulzura
del carácter, de la justicia, del perdón, de la misericordia de Cristo. En segundo lugar, el perdón es gratuito. El maná era gratuito, perdón. El maná era gratuito. Vamos a leer en el libro de Éxodo, en el capítulo 16 y el versículo 4, dice así la palabra de Dios. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Note que Dios iba a hacer llover pan del cielo. Dios nunca le cobró el pan que le servía al pueblo. El pan era totalmente gratis. Y la Biblia nos dice que la salvación es gratuita. Dice la palabra justificado gratuitamente por la fe. Nosotros tenemos redención por medio de Cristo Jesús. Es la gracia, dice la palabra del Señor. Así como el maná era otorgado gratuitamente, la gracia de Dios se nos da gratuitamente. Es un regalo que no tenemos que pagar por ese regalo. Cuando salimos, estamos en la calle y tenemos hambre y vamos a un restaurante y hay que pagar por un servicio. Si usted va a una panadería, tiene que pagar por el pan, y mientras de más calidad sea el pan, así también más costoso es este alimento. Pero Cristo nos da un alimento gratuito, nos da su palabra. En tercer lugar, el color del maná. Vamos a leer en Éxodo, en el capítulo 16, en el versículo 31. Éxodo 16, versículo 31 dice: y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semillas de culantro. Dice blanco, era blanco. El color blanco en la Biblia representa la pureza, representa el carácter puro y sin mancha de nuestro Señor Jesucristo. Así también nosotros debemos conservar un carácter puro y sin mancha. Dice en la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, en el versículo 15, hablando de Jesús, cómo fue probado, cómo fue tentado. Sin embargo, ¿qué dice la palabra al respecto de nuestro Salvador? Dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, dice la Biblia. Cristo fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero la Biblia dice que él no cometió pecado ni siquiera de pensamiento. Cristo no pecó ni siquiera de pensamiento. Él vino con nuestras debilidades humanas. Él sintió el hambre, sintió el frío, sintió la sed, sintió las tentaciones y que el ser humano tiene que afrontar a diario, las peores que puedes imaginar, o las más sutiles o las más seductoras, pero dice la palabra que él no pecó, ni siquiera pensó lo malo. Él se complacía en hacer la voluntad de Dios porque dependía totalmente del Padre. Este es el maná, el alimento que Dios nos da. Y él dice que era su deleite el hacer la voluntad de Dios. Debemos entonces trabajar por esta comida, comer este alimento de Cristo en obediencia, en santidad, en pureza. El tamaño del maná, según Éxodo 16, versículo 14, también en el punto número 4, era muy pequeño, dice: y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Era pequeña. Y así también cuando Cristo vino y nació en un humilde pesebre, nació como un pequeño bebé. Nació de una forma humilde. Nació sin atractivo, como dice Lucas 2:16 e Isaías 53, como raíz en tierra seca. Era considerado pequeño porque no estaba entre los grandes del reino de Israel. No tenía dinero, no tenía riquezas, no tenía una posición económica o una posición mundanal. Sin embargo, él vino para demostrarnos cómo debemos ser salvos, para enseñarnos lecciones de humildad y de mansedumbre.
así también nosotros debemos ser humildes, debemos ser mansos, porque el reino de los cielos es para los más pequeños. Cristo es el Rey de la gloria, pero Él vino a nacer en un humilde pesebre en Belén. El maná también, según dice Éxodo 16:14, era de forma redonda. ¿Qué significa forma redonda? Una forma redonda significa que abarca el mundo entero, abarca la redondez de la tierra. Por eso dice el apóstol Pablo en Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para el creyente, para el judío, para el que cree primeramente, para el judío, para el libre, para el esclavo, para el escita, para todas las personas del mundo entero. Cristo vino, según dice Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El maná era redondo para indicar las dimensiones de la salvación. Abarcan el mundo entero. Todo aquel que cree puede llegar a ser salvo si come de este pan de vida. Número 6. El maná en Éxodo 16, el versículo 15, dice la Biblia, y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Porque no sabían qué era. Y muchas personas también dicen, ¿qué es esto? Porque no conocen a Cristo. El mundo exige predicadores que no prediquen solamente por precepto, sino también que den el ejemplo. El mundo exige, pero Cristo Jesús es el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Él es nuestro Señor. Cuando lo vemos a Él, nosotros podemos comprender su grandeza, podemos comprender la belleza, podemos comprender cuán grande es su carácter, cuán hermoso es nuestro Salvador. ¿Qué es esto? Nunca se ha visto algo así. Cuando lo escuchaban decían, nunca ha predicado nadie como este, y quedaban impresionados aquellos que habían sido enviados para espiarlos. Aún les decían, ¿acaso ustedes se van a convertir? Si nos acercamos a Cristo y escuchamos sus palabras, el Señor nos atraerá para que podamos obtener la vida eterna. En séptimo lugar, según Éxodo capítulo 16 y el versículo 18 dice la Biblia, y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. ¿Qué significa esto? Que era una cantidad suficiente, que Cristo satisface nuestras necesidades. Hay personas que andan por el mundo buscando un no sé qué, personas ricas, personas pudientes, personas que piensan que lo tienen todo, pero siempre andan con una carencia, porque les hace falta a Cristo en el vacío del corazón. Cristo es suficiente. Cristo es todo para nosotros. No tenemos que buscar en otras partes. Por eso dice la palabra, dice Cristo, que el que come de este pan nunca volverá a tener hambre. Hay personas que tienen hambre y comen y no se sacian. Hay personas que andan por el mundo sin encontrar lo que realmente puede satisfacer el anhelo del alma. El anhelo del alma, el anhelo de amar y ser amado, es satisfecho por Cristo, nuestro Salvador. En último lugar, vamos a leer que cuando dice, cuando se guardó demasiado, se pudrió. Vean qué interesante. Éxodo 16 y el versículo 20 dice, mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos y hirió y se enojó contra ellos Moisés. ¿Qué significa esto? Que si nosotros tenemos el pan de vida, que si no lo compartimos, que si no lo comemos en ese día, lo que tenemos entonces se puede agusanar,
se puede podrir si nosotros no lo comemos. Tenemos que comerlo en el día y no guardarlo para el día siguiente. El único día en el cual se guardaba para el día siguiente y que no apestaba era en el Santo Sábado. Allí se podía recoger mucha cantidad. Pero es que en el sábado tenemos que invitar a las personas que han de escuchar la palabra del Señor. Hemos de venir aquí delante de Cristo. Cristo, el símbolo de Cristo, el maná, es símbolo de nuestro Salvador, y el Santo Sábado también. Porque cuando Cristo murió, el día viernes, en el día sábado, dice la Biblia que su carne no vio corrupción. Y resucitó el domingo para seguir trabajando en pro de nuestra salvación. Cristo nos llama para que comamos de este pan vivo. ¿Cuántos de nosotros queremos comer del pan del cielo en esta noche? Que Dios nos bendiga. Es mi buen deseo y oración. Amén.